Es el tema un poco raro, solo vamos a como pensando en voz alta, ¿no? No es que yo le tenga una solución, una respuesta a esta pregunta, pero siempre uno, cuando tiene, por ejemplo, una enfermedad, uno le pide a Dios que cure esa enfermedad, ¿correcto? O cuando uno tiene dificultades económicas, uno le pide a Dios. O cuando uno haya cometido algún acto, pues le pide a Dios que le perdone, ¿no? Entonces surge la pregunta si Dios es un ser que está ahí sentado para despachar nuestras preguntas. ¿Cómo funciona eso, no? Para contestar o para reaccionar ante nuestros actos. Vamos a un poquito como pensar en voz alta, ¿no? No es que yo les tenga una respuesta correcta, digamos, sacada de los escritos, es lo que uno se imagina, ¿no? Entonces la pregunta es si Dios reacciona a mi acción, es decir, está ahí sentado y yo hago algo, entonces yo soy capaz de inducir a Dios a que haga algo, ¿no? O sea, si Dios reacciona a mis actos, entonces quiere decir que yo soy capaz de definir cuál es el siguiente paso que va a dar Dios. Oh, qué maravilloso, ¿no? Yo hice que Dios hiciera tal cosa. Que yo lo incite a hacer algo. O lo que haga Dios dependa de algo que yo hice. ¿Ustedes creen que es así o no es así? ¿Qué dicen? ¿Alguien tiene alguna opinión? Primero, somos más de 6.000 millones de habitantes. Entonces, yo supongo de que es muy difícil, ¿no? Que eso suceda. Aquí en la Tierra. Ah, verdad, solamente aquí en la Tierra, ¿no? Hay miles de millones de planetas donde posiblemente pueda haber... Bueno, Héctor, ¿qué va a decir? Sí, la verdad es que yo he leído que dice, yo estoy más cerca de ti que tú ven habitar. Entonces, ¿qué nos indica eso? Bueno, primero que no comprendemos la naturaleza de Dios. Si queremos responder alguna pregunta utilizando nuestros parámetros, pues nunca la vamos a encontrar, ¿verdad? Pero en los escritos de Bahá'u'lláh sí podemos hallar alguna luz para tener una idea mejor. Gracias. Ok. Sí, eso de Dios está cerca de nosotros o nosotros hacemos tal cosa y por lo tanto vamos a estar más cerca de Dios, pues es cuestión también de interpretarlo, ¿no? No es así, digamos, una cercanía física, material, ¿no? Ahora, primero, si hay más opiniones, después sigo. ¿Puedo yo? Adelante. Bueno, esa es mi manera de comprender, tal vez un poco relacionado con la pregunta. Dios, o sea, el universo está gobernado bajo leyes. Leyes tanto que operan a nivel espiritual como leyes físicas. Entonces, yo comprendo que es a través de estas leyes que hay una acción y reacción. Por ejemplo, la ley de Dios es la veracidad. Es una de las leyes. Que seamos veraces. Ahora, si somos mentirosos, va contra esa ley. O sea, ese es el ámbito espiritual, ¿no?
Entonces tiene que haber como de alguna manera estamos, bueno, no de alguna manera, sino que estamos yendo contra una ley que Dios ha puesto en el universo. Entonces tiene que tener alguna reacción. De igual manera, por ejemplo, la ley de la gravedad. Es una ley física que también creada por Dios, que opera a nivel de este fenómeno físico. Entonces, es cuestión de que Dios opera en el universo en ese sentido a través de leyes. No es que esté ahí pendiente qué hace uno y qué no hace. Es una manera que yo lo comprendo. Sí, sí, coincide bastante con... Vamos a ver más adelante esto mismo, ese mismo ejemplo que Pablis utilizó. Me gustó que pensara igual entre hermanos al menos. Bueno, Yale quería hablar. Sí, bueno, en principio siempre sabemos que para cualquier problema, necesidad, todo es bueno orar, pedir a Dios. Pero a veces viene la respuesta como nosotros esperamos. Otras veces no viene la respuesta, que también es una respuesta. Así que debemos estar confiados y simplemente orar. Y también, en principio, quiere decir que las cosas que ocurren es consecuencia de nuestras acciones, cómo hemos procedido. Eso tiene que ver mucho. Y a lo cual, de todos modos, algo infeliz o algún problema que ocurre, siempre debemos orar y pedir a Dios la solución o perdón o lo que sea, o una enfermedad, curación. Entonces, tenemos que estar pendientes de la respuesta. La respuesta que llega es la respuesta correcta. Gracias. Adelante, Humberto, por favor. Gracias. Adelante. El tema es bien profundo y bien amplio y seguramente no vamos a abarcarlo todo, ¿eh? Porque mucho tiene que ver también la idea de la cultura de la cual venimos, pasamos a ser Bahá'í, sea del Islam o en nuestros casos del cristianismo, donde aprendemos de que Dios responde todas las oraciones que nosotros le pedimos. Cualquier cosa que nosotros deseamos, se lo pedimos y Él nos lo da, ¿no? Pero hay una expresión de Bahá'u'lláh, de la bendita belleza, que dice, no me pidas aquello que no deseamos para ti. Entonces, ¿a qué quizás pedimos algo y Dios no quiere, aunque es una cosa buena y deseable para nosotros, y Dios no lo desea? No lo vas a tener, y nosotros insistimos, Dios no nos responde, pero ya nos respondió, nos dijo que no, que la cosa no es así, ¿no? Ese es un aspecto. Hay otro más que dice, bueno, esto lo dice la Casa Universal de Justicia, en una de sus cartas, creo que del año 2021, en la que ellos dicen, la Casa Universal dice, no hay atajos. No hay atajos. O sea, si tú quieres, eso se puede aplicar a la vida individual. Si uno quiere buscar algo en la vida, hay forma de lograrlo. En vez de pedírselo a Dios solamente esperando que Él nos lo dé de la nada, gratis y fácil, tenemos que pensar cómo podemos hacer para lograr aquello que nosotros necesitamos y trabajar para conseguirlo. No, si no lo podemos conseguir, si no lo logramos es porque, bueno, nuestro destino, nuestra vida no está para conseguirlo, no es nuestro. Quizás podamos ayudar a otro a que ese otro sí lo consiga. ¿Cuántas cosas como padres nosotros sabemos que decimos, no? Yo quisiera que mi hijo logre aquello que yo siempre deseé y nunca pude conseguir, ¿no? O sea, cosas así, ¿no? Entonces yo ayudo a que mis hijos o un sobrino o un niño o cualquier otra persona consigan lo que yo quise y nunca lo logré. Eso es bastante importante porque
sucede de que, sucede que la vida es toda una experiencia. No la tenemos comprada, no sabemos cuál será nuestro fin último y una serie de cosas, ¿no? Cuántas cosas hemos deseado en la vida sin conseguirla y cuántas cosas que pudimos haberla conseguido, que eran muy importantes, no nos interesaba. Y después nos dimos cuenta qué mal hice, qué descuidado fui, qué tonto fui, en vez de conseguir eso que me era importante y lo podía hacer, en ese momento no me interesaba. Entonces, la vida es una complejidad. Quizá va a llegar momentos en el futuro en que la vida sea más sencilla, ¿no? Pero por ahora tenemos que tener cuidado y tener los sentidos abiertos para ver qué nos presenta la vida frente a nosotros que podamos aprovechar y no solamente reconcentrarnos en aquello que deseamos, que quizás no sea lo que Dios quiere para nosotros. Ok, gracias. Gracias, Humberto. Muy interesante lo que todos han opinado. Sí, o sea, la pregunta de esta noche no es si se va a conceder o no alguna petición, sino la pregunta es esta, ¿no? Que cuando yo digo, Dios mío, yo necesito 500 pesos, ¿es Dios el que me despacha? Es decir, Dios está ahí sentado para reaccionar a una acción mía. O sea, yo hago algo, inmediatamente Dios viene y me echa el látigo, ¿no? O yo hago algo bueno, entonces inmediatamente Dios me da un sorbete, un helado. O sea, ¿es Dios el que reacciona a lo que hago yo o es algún otro mecanismo, ¿no? Ya vimos que Parvis hablaba de la ley de Dios, ¿no? Hay una ley. Ya vamos a ampliar también esa parte, ¿no? Es decir, lo que hace Dios es dependiente de lo que yo haga o Dios es independiente de lo que yo haga. Yo pienso que Dios no necesita un estímulo mío para reaccionar. O sea, Dios no es un portero, un conserje que está ahí sentado esperando qué hago yo para reaccionar, ¿no? Eso, en mi opinión, no es Dios. El que haga eso no es Dios, ¿no? No es que, incluso en el cristianismo, pues muchas veces se habla de que Dios, pobrecito, ¿no? Se tardó 6 días para crear el mundo y después se cansó. Me da un sentimiento, ¿no? Tantas montañas y tanto que creó y se cansó y el domingo, o no sé, el séptimo día, cual haya sido, descansó. Eso, por ejemplo, no es que haya sido así, ¿no? Es un simbolismo que se ha utilizado en los libros sagrados, ¿no? Entonces, o sea, sí hay consecuencia para lo que yo haga, ¿no? Si yo hago algo bueno, pues recibo algún tipo de recompensa, ¿no? Si hago algo malo, yo pues puedo recibir algún tipo de castigo, alguna consecuencia mala, aunque no lo queramos llamar castigo, ¿no? Pero es una consecuencia. Pero la pregunta es si es la persona de Dios que sirve para eso, ¿no? Es un conserje, es un portero, es un estimulador, es un castigador, es un premiador. Es decir, si él está ahí para hacer todas esas cosas o es otro mecanismo que se encarga. Por ejemplo, según la fe Bahá'í y también los musulmanes, la creación no fue así como en el cristianismo se explica, de 6 días y descansó un día, no. Sino que los musulmanes y los Bahá'ís decimos que Dios solo dijo, sé, y ya, todo llegó a existir. Ahora, incluso eso de sé y que todo llegue a existir, tiene su interpretación. Porque en la fe Bahá'í se dice que la creación de Dios, Abdul Bahá dice, ¿no? Que la creación de Dios es tan antigua como Dios mismo. Es decir, desde que existe Dios, que es toda la eternidad, ha existido la creación.
Entonces, ese momento del Big Bang o del que sea, que dijo sé y llegó a existir, también es de interpretarlo, ¿no? Es de saber, o tal vez a través de los miles de millones de años, así como del cristianismo al islam y a la fe bahá'í, tanto cambió el concepto, la explicación de cómo hizo Dios para crear el universo, cambió, ¿no? Hoy ya no es en 6 días y descansó un día, no, hoy solo dijo y fue. Entonces, seguramente que en el futuro, ¿no? En las siguientes manifestaciones de Dios, nos van a dar, bueno, a los que estén en ese momento, ¿no? Estén vivos, van a dar mayores explicaciones, ¿no? Entonces, es un poco, no es tan fácil, no es tan fácil opinar acerca de estos temas, ¿no? Entonces, la pregunta es si Dios es un despachador de bienes y servicios o su posición es, ya le voy a dar permiso, o su posición es mucho más sublime. Por ejemplo, Dios está ahí, dice, ¿qué va a querer? ¿Café o chocolate? Ah, quiero café. ¿Con cuánto de azúcar? Obviamente, si es en Perú, 18 cucharadas, ¿no? Yo me acuerdo que en Perú son muy azucareros, ¿no? O si es en Estados Unidos, sin azúcar. Entonces, no es que esté preguntándote, ¿no? ¿Cómo lo va a querer o algo así? ¿Qué me dice? ¿Quién iba a hablar? ¿Alguien hizo intento de...? Bueno, me gustaría opinar un poco en relación en relación a la pregunta, en el sentido de que esa analogía que se hace que Dios es un despachador, de acuerdo a las peticiones, algo simple de entenderlo, pero sabemos también de que esa idea de hacer peticiones pertenece a etapas de la infancia y niñez y adolescencia de la humanidad. Ahora tenemos que ir madurando a una etapa de madurez espiritual, en el sentido de desarrollar sabiduría, como también nos han dado ejemplo Baha'u'lláh cuando sus hijos se enfermaban de Baha'u'lláh o de Abdul Bahá. Entonces, ellos enviaban a médicos competentes, como también el caso del hijo de Mihdi, de Baha'u'lláh, que en un accidente de un tragaluz se cae y le dice a Mihdi de que sí quiere vivir. Y él dijo, no, quiero ser sacrificado como Isaac o como los otros. Entonces hay una sabiduría en el sentido de que tienen la capacidad, las manifestaciones de sanar a través del Espíritu Santo, pero también a los creyentes les aconsejan ir a médicos competentes. No, entonces en ese sentido nos está ayudando a desarrollar una madurez espiritual, una sabiduría. Para la ciencia, para ellos también es un don, la ciencia médica es un don de Dios. Por lo tanto, esto se debe obedecer. Entonces, en ese sentido de hacer peticiones, todo esto es parte de la superar, lógicamente, que existen en la sociedad actualmente. Aquí en América Latina continuamos esas ideas de pedir como un almacenero, ¿no? Como está colocando el ejemplo, de despachador, no, sino tenemos que madurar, incluso en las mismas comunidades bajáis tenemos que ir madurando, a desarrollar sabiduría. Las enfermedades son para crecer espiritualmente. Las necesidades, carencias que
que tenemos en ciertos tiempos también son para crecer, para madurar espiritualmente. Entonces, en ese sentido hay que madurar. Gracias. Gracias, gracias. Sí, entonces la idea es, si Dios es como una entidad, ¿no? Como quieran llamar a esa entidad, pues no, obviamente no es como una persona, ¿no? Es una entidad que está ahí reaccionando a lo que yo haga, o no es así. Vimos que lo más seguro es que no es así, ¿no? O por ejemplo, uno que despacha castigo y recompensa, ¿no? Entonces, si es alguien que despacha castigo y recompensa, entonces Kurosh hace un acto, entonces viene Dios y piensa, ¿no? Y que eso lo que hizo Kurosh es bueno o malo, es malo, castiguémoslo, o no, es bueno, démosle recompensa. Eso es debilidad, es decir, un ser que necesita decidir, no importa qué tan rápidamente decida. Si necesita decidir es una debilidad porque tiene que evaluar, ¿no? Y yo pienso, ¿no? Que la sabiduría, el conocimiento, la potestad, la fuerza, la grandeza de Dios es tan gran, tan alto, que eso de pensar o decidir, esas son cosas muy humanas. O sea, nosotros a Dios le atribuimos cosas humanas, ¿no? Como alguien decía, ¿no? Que, por ejemplo, para nosotros, en el pasado siempre hemos considerado, o sea, la humanidad, no yo, ha considerado a Dios como un humano perfecto, ¿no? ¿Por qué? Porque ya vamos a ver más adelante que humano perfecto es lo más que yo puedo entender. Alguien decía que si tú le preguntas a una cucaracha cómo es Dios, te va a decir que Dios es una cucaracha, pero con unas antenas de aquí hasta la luna, ¿no? ¿Por qué? Porque la cucaracha a través de sus antenas percibe el mundo. Entonces, si hay una cucaracha cuyas antenas son infinitas, entonces, obviamente, esa cucaracha es perfecta, ¿no? Entonces, la cucaracha perfecta es el Dios de las cucarachas. El humano perfecto es el Dios de los humanos, ¿no? Entonces, eso es lo que nos ha inducido a pensar así, porque es lo más que podemos entender. Pero hay que entender una cosa, que por ejemplo, un colegio, una universidad, ¿no? A veces el dueño no se asoma, no se acerca. Delega las cosas al director, a los profesores, a los porteros, qué sé yo, ¿no? Delega las cosas, pero él mismo no se acerca a la escuela. Son otros los que manejan la escuela. De la misma manera, es decir, Dios, en mi opinión, no se asoma a la creación. O sea, no es que en persona Dios venga a hacer cosas aquí. No tiene ningún sentido, ¿no? No tiene ningún sentido. Lo que atribuimos a Dios, lo que yo atribuyo a Dios, lo que le pido a Dios, o sea, cuando yo digo Dios es grande, Dios es así, Dios es asá, todo eso no lo atribuimos a la persona, a la esencia de Dios, sino que a mí se me ocurrió poner dos conceptos que tienen que ver con nuestra relación con Dios. Uno es la ley de Dios, que lo que mencionaba Parvis, ¿no? Uno es la ley de Dios, otra es sus mensajeros, ¿no? Jesús, Bahá'u'lláh, Muhammad, Buda, etc. Ahora, vamos al primero, la ley de Dios. Yo hago algo y recibo una reacción. Esa es la ley. Es decir, si yo meto la mano al fuego,
me quema, ¿correcto? Pero Dios viene a quemarme cada vez que meto la mano al fuego. No, el fuego me quema porque es una ley que opera en el universo, que el fuego quema. Si yo tiro una piedra para arriba, vuelve y cae al suelo. ¿Será que cada vez que tiro una piedra hacia arriba, Dios viene, agarra la piedra y la devuelve a la tierra? No es así. En el mundo hay leyes materiales y leyes espirituales. De la misma manera, si yo robo algo, hay una ley espiritual. Claro, la ley, ¿quién la creó? La ley de la gravedad la creó Dios. ¿Cómo? No sabemos, ¿no? Es el problema de él, pero ahí está, él lo creó. De alguna manera, que no sabemos cómo, ni nunca sabremos, ahí está. También está la ley de que si tú robas algo, pues alguna consecuencia va a tener. Ahí sí no sabemos, nunca sabremos cómo es la fórmula, pero de que hay consecuencia, hay consecuencia. No hay un Dios que está ahí sentado y cuando Kurosh mete la mano al fuego, viene corriendo, vamos a ir a calentar su mano, quemárselo, ¿no? No es así, ¿verdad? Mi mano no se quema porque viene Dios a quemarme. Entonces, cuando tú dices, yo hago un acto malo y Dios me castiga, pues no se trata de que la persona de Dios viene aquí a castigarme. O sea, yo puedo decir que cuando yo meto la mano al fuego, es Dios el que me quema por el hecho de que Él ha creado esa ley, ¿no? De que si meto la mano al fuego me quemo. Pero que en persona vengo hasta aquí, que me queme, no es así. Una vez mi sobrinito, el hijo de Parviz que está presente, Navid, estaba jugando basquetbol en el colegio y había un árbitro que le cobraba muchos fouls. Entonces vine yo no sabía mucho de leyes, de reglas de basquetbol, ¿no? Vine yo y le reclamé que por qué le cobra tanto foul a él. Entonces, ¿saben qué me dijo él? Me dijo, ¿acaso yo hice la falta? ¿Acaso yo hice la falta? La falta la hizo él y se está ganando la amonestación. Él. Así me tapó la boca, ¿no? Ya no pude decir nada más. O sea, ese árbitro es la ley. Pero ese árbitro no es el creador de básquetbol. El creador de básquetbol es otro, ¿no? Pero ese creador de básquetbol tiene una ley que el árbitro es la entidad que ejecuta esa ley. Entonces, si tú cometes una falta, el árbitro te cobra. Pero no es que el dios de básquetbol está cobrando la falta. O el creador de básquetbol está cobrando la falta. Sino que la entidad que representa la ley es la que crea una consecuencia hacia un acto que tú cometes. En mi vida volví a reclamar a un árbitro. Ese es uno, ¿no? Entonces, uno de los factores que hace que mis actos tengan consecuencia es la ley de Dios. Ahora, aquí hay otro factor que no necesariamente yo estoy diciendo que es un factor de castigo y recompensa, ¿no? El otro factor que me relaciona de alguna manera indirecta siempre con Dios es el mensajero de Dios, o lo que nosotros llamamos manifestación de Dios, representante de Dios. O sea, como que esta es una escuela y Dios manda a un director. Ese director, ¿no? Es Jesús, es Mohammed, es Baha'u'llah, es Moisés, etcétera, ¿no? De acuerdo a la época.
Se jubila un director, te mandan otro, ¿no? Y así. Ahora, si yo digo, Diosito, dame esto, dame aquello, ¿a quién le estoy pidiendo? Le estoy pidiendo, por ejemplo, ahorita a Bahá'u'lláh. Porque Dios, no hay relación entre Dios y yo, ¿no? ¿Qué relación puede haber entre Dios y su humilde servidor? Entonces, en ese sentido, yo al menos tengo entendido, supongo, que Jesús, Bahá'u'lláh, Muhammad, cada uno en su época es una entidad autónoma, es decir, Dios los manda con autoridad, que hace las veces de Dios ante la creación. O sea, no es que sea Dios, pero en muchas ocasiones se les ha dicho Dios. Ahora, algunas personas se equivocan, ¿no? Como en el caso de Jesús, que dicen Dios, no. Entonces, para muchos cristianos, Jesús es propiamente la persona del mismísimo Dios. Yo una vez recuerdo que en el Ministerio de Interior tenía que hacer una petición. Entonces me dijeron que escriba una carta dirigida al señor fulano de tal, ministro del Interior. Y lo escribí así y lo entregué. Se lo juro, el ministro de Interior ni idea tuvo de que un individuo llamado Kurosh está escribiendo carta a su majestad. No, el director de extranjería leyó y despachó y resolvió lo que yo le estaba pidiendo. Entonces, si yo digo, oh señor ministro de Interior, el director es el que lee mi carta y me responde y me resuelve. Ahora, yo no digo que Dios todo lo sabe, todo lo oye, todo lo que quiera puede hacer o no hacer, ¿no? Pero si yo digo, en el tiempo de Jesús, por ejemplo, oh mi Dios, necesito tal cosa, quien me despacha no es el propio Dios, sino Jesús. Si en tiempos de Mahoma yo digo, oh Dios, tal cosa, pues es Mahoma el que me está despachando, ¿no? Y en tiempos de Bahá'u'lláh, nosotros muchas veces decimos, ya Bahá'u'lláh, ya Bahá'u'lláh. Entonces estamos pidiendo a Bahá'u'lláh como que pidiéramos a Dios, pero no es que Bahá'u'lláh sea la persona de Dios. Pero como representa a Dios para el Bahá'í, así como Jesús representó a Dios para el cristiano, o sea, para la época del cristianismo, ¿no? Entonces, tú le pides algo al ministro del Interior, el director de extranjería te contesta, te resuelve, te dice si se puede, no se puede, y tiene toda la autoridad, aunque la carta vaya dirigida a otro, ¿no? Más arriba, pero ese de más arriba ni siquiera lee la carta. Ahora, en el caso de Dios es diferente, lea o no lea, pues él siempre está enterado, ¿no? Aunque no le lleven la carta a leérselo, no es necesario. Pero su función no es estar leyendo cartas de la gente. O sea, yo estoy seguro de que Dios de lo que quiera se entera. O sea, ahí no es que tenga problema, pero su función no es como un conserje que está despachando. Ahora, cuando se mencionó eso de que de alguna manera se les dijo a los cristianos, ¿no? Que Jesús era representante de Dios y prácticamente como Dios, pues, para el cristianismo, ¿no? Hace las veces de Dios. Así como el director del colegio hace las veces del dueño del colegio, ¿no? Porque al dueño ni lo conozco. Pero entonces muchos cristianos
se confundieron y consideraron como que Cristo Jesús, esa persona que fue maltratada, fue crucificada, pidió clemencia y es Dios. O sea, no puede ser, ¿no? Eso es, o sea, en mi opinión es blasfemia, ¿no? Y que, o sea, que Jesús es el mismísimo Dios para mucha gente por ciertas referencias que hicieron a la potestad que él tenía en la tierra de perdonar pecados, de resolver una serie de situaciones, hasta de devolver la vida a la gente, ¿no? Entonces confundieron eso como que él es la persona de Dios, ¿no? Para mí es blasfemia y que el mismísimo Dios perdone a los que piensan así, ¿no? Pero eso fue una como confusión histórica, ¿no? Incluso hoy estaba oyendo un TikTok que no lo oí hasta el final porque me dio cólera, ¿no? Decía, ¿saben cuál es la diferencia entre el cristianismo y las demás? No. ¿Qué es religión? Dijo, el cristianismo no es religión. Religión es el budismo, el hinduismo, el judaísmo. O sea, como que el cristianismo es una cosa mucho más sublime, ¿no? Que una simple religión. O sea, ya están alucinando, ¿no? Ya están tomándolo como que realmente Cristo es propiamente Dios, ¿no? Y que no, por el amor de Dios, piensen un poco, ¿cómo puede ser Dios que lo mataron, que lo molestaron toda la vida, tuvo que comer, dormir? Es decir, ¿cómo es posible que Dios, ya vamos a ver más adelante, cómo es posible que Dios quepa dentro de su propia creación, por el amor de Dios, ¿no? Pero no sé de qué manera han llegado hasta creer en esto, ¿no? Entonces, ahora vamos a un poquito avanzar hacia un ángulo distinto de este mismo tema. Dios salva, ¿no? Entonces la gente espera a un Dios que salve, ¿no? Que resuelva mis problemas por mí. Es decir, yo no voy a hacer nada. Dios me va a salvar. ¿Correcto? Eso es en cierta medida lo que muchos cristianos piensan. Yo estoy sentado, yo solo digo, Dios, Jesús, y viene Él y me salva, ¿no? Entonces no hago nada. Entonces, ¿Dios qué es para mí? ¿Es mi siervo, mi sirviente para que yo no haga nada y Él me salve? Dios es mi conserje para que me premie, me castigue, o sea, que reaccione a lo que hago yo. Dios no es un siervo mío para que esté haciendo cosas de acuerdo a lo que yo haga. Yo soy su siervo. Si yo hago algo y Dios reacciona a lo que yo hago, entonces la acción de Dios está sujeta a lo que haga yo. Lo que haga Dios no está sujeta a lo que haga yo. No puede ser. Porque el mundo de Dios, perdón, ¿cuál es el mundo en el que habita Dios? Obviamente no tal como nosotros lo entendemos, ¿no? La gente cree que Dios es una entidad que puede meterse dentro de un cuerpo como humano o parecido y puede andar ahí caminando y yo lo puedo ver. Pero eso sí, es muy mágico, poderoso, mueve un dedo y se mueven las montañas, ¿no? Algo así, ¿no?
pero este mundo es creación de Dios. O sea, este mundo, con todo lo que hay adentro, supongan que este círculo que estoy haciendo con la mano es el universo, todo el universo material y espiritual. Entonces, todo lo que existe y se mueve dentro de este mundo ha sido creado por el jefe, por Dios. ¿Correcto? Y si ustedes ven un hombre, un ser, un monstruo o lo que sea que está dentro de este mundo y ahí se mueve y actúa, ¿quién lo creó? Dios, que está muy, muy afuera de este mundo, que él mismo creó. Entonces, si ustedes ven que una persona que entró allá y lo mataron y lo crucificaron, ¿eso puede ser Dios? O sea, el concepto de Dios es una cosa demasiado sublime. No importa qué se imaginen ustedes, qué me imagine yo, perdón. No importa qué tan grande me imagine que es algo. Eso es lo que estoy imaginando, está en este círculo, está en el mundo en el que yo habito. Entonces, si eso que está ahí se mueve, yo digo, ahí está Dios, no puede ser porque Dios creó todo lo que está aquí. Entonces, Él se creó a sí mismo. No tiene sentido, por favor. Dios no puede caber en un mundo que Él mismo creó y que todavía lo estén crucificando a Él mismo, no al Señor del universo, lo estén crucificando y que pida clemencia. O sea, cuando tú preguntas estas cosas en alguna iglesia, no sé, o sea, yo pienso que comienzan a alucinar y contestar a veces cosas que no sé de dónde inventan, ¿no? Porque no hay comparación. Piensan que Dios es un ser mucho más poderoso que uno, sí. Pero un ser que anda aquí, mucho mayor. Pero si se mueve aquí, en este mundo en el que estoy yo, no es tan grande. Es menos grande que este mundo, porque ahí está. Si es el que creó todo este mundo, pues no cabe aquí, no entra aquí. Entonces, tú no puedes comparar, no sé, no puedes comparar algo que está encerrado en este mundo limitado, por muy infinito que sea este mundo, pero es comparado con el que lo creó, este mundo es limitado. No puedes comparar algo que está aquí con algo que está afuera y que es el que creó este mundo. No hay comparación. ¿O acaso se puede comparar a la Mona Lisa, Gioconda, con Da Vinci? Cosas distintas, ¿no? Uno es un pedazo de papel, el otro es el creador de ese pedazo de papel. Lo más que puede haber es que en el dibujo, si Da Vinci hubiera dibujado a él mismo ahí en vez de Mona Lisa, ¿no? Es lo más que puedes ver, pero ese dibujo es dibujo, no es Da Vinci. Ahora, Da Vinci y la Gioconda tienen mucho en común porque ambos son seres materiales creados por Dios, ¿no?
Es un ejemplo nada más, pero no es un ejemplo tan perfecto como para que aplique en el caso de Dios, ¿no? ¿Qué tengo yo en común con el Dios creador como para que nos comparen, ¿no? No hay comparación. No hay comparación. Ese Dios que tú crees que puede ser comparado contigo o conmigo, ese es la manifestación de Dios, que tiene la autoridad que Dios le ha otorgado para manejar el mundo en forma autónoma, ¿no? Jesús, Bahá'u'lláh, Muhammad. Entonces, sí, en cierta forma está bien que uno les llame Dios porque pues representan a Dios y hacen las veces de Dios. Hacen las cosas que pues nuestro creador les ha autorizado que hagan. Entonces, como que el dueño del colegio le dice al director, haz esto, haz esto, haz esto, pero tú eres autónomo, hazlo tú. Algo así, ¿no? Entonces el director representa al dueño del colegio, ¿no? Así como el mensajero de Dios representa al dueño del universo, que es el Dios verdadero, único y verdadero, a quien no tenemos acceso. Entonces las manifestaciones de Dios, o sea, los mensajeros de Dios, Jesús, Bahá'u'lláh, ellos han sido creados por Dios, pero eso sí se pueden comparar con nosotros. ¿Correcto? Porque un Jesús, un Bahá'u'lláh es infinitamente mayor que yo, pero se puede comparar. Con Dios no me puedo comparar porque estamos en diferentes ámbitos, en diferentes instancias. O sea, no estamos en el mismo hueco, en el mismo mundo, en el mismo universo, como quieran llamarlo, ¿no? Como para decir, este es más grande que yo. No tiene sentido decir que es más grande que yo. Lo decimos, pero nos referimos a sus mensajeros. Entonces Dios, la autoridad la delega. O sea, el Dios único y verdadero delega la autoridad a Jesús, a Bahá'u'lláh, a Muhammad. Entonces no es que Jesús es la mismísima persona del mismísimo Dios, sino que representa a Dios en ese momento histórico, ¿no? Si tú quieres decirle Dios, está bien, pero hay que tener esa conciencia de que a eso se refiere. No hay que alucinar con que Moisés es un hombre normal, Muhammad es un hombre normal, Buda es un hombre normal, son no sé qué, pero Jesús sí es el mismísimo Dios, ¿no? No es a ese nivel, ¿no? Ese Dios que se levanta, camina, juzga, salva, y que tu imaginación lo comprende, entonces no es más que tu imaginación. No puede ser un Dios creador del universo, el eterno, el único y verdadero de Dios. No puede ser el que tú entiendas, tú comprendas en tu mente que es una pizca, ¿no? Es decir, no hay relación directa entre Dios y nadie. O sea, no es que el otro día estaba viendo un TikTok que decía, ¿saben quién es el único que vio la espalda de Dios? Moisés. Y rápido lo pasé.
Pero, ¿cómo Moisés va a ver la espalda de Dios? Solo porque en las escrituras dice que Moisés habló con Dios en la zarza ardiente, ¿no? Allá en Sinaí. Pero por favor, es una forma, ¿no? Y si ustedes ven, a medida que la revelación progresiva, pues hace que progrese la forma en que se desarrolla la fe, lo explican de una manera ya más clara, ¿no? Hace 5,000 años, sí, Dios, pues, ¿cómo lo ibas a pintar que trasciende? No, Dios era un ser que podía caminar ahí. Y no había manera, tal vez, de explicar que no es así. Pero poco a poco ese concepto, ¿no? Y hoy en día, pues, al menos para nosotros, ¿no? Que tenemos un poquito acceso a las enseñanzas bahá'ís y que, digamos, si leemos, escudriñamos un poquito, entonces vemos que, pues sí, lo más divino para nosotros, que sí podemos comprender, son los mensajeros de Dios. Y que ellos mismos están lejos de compararse con el Dios único y verdadero, porque no dejarían de ser creados por Dios. O sea, si yo digo que Jesús entiende a Dios o codo a codo camina con Dios, es que porque es igual a Él. Entonces como que hay otro igual que Dios, no es único. Como que dicen los musulmanes, como que Dios tuviera socios o iguales, ¿no? Y no es así. Tú no puedes comparar a nadie con Dios, por muy Cristo, por muy Bahá'u'lláh que sea. Olvídate de Dios. ¿Qué hace Dios? Y otro concepto muy chistoso de los TikTok. ¿Sabes cuál es el verdadero nombre de Dios? ¿Cómo va a tener nombre Dios? O sea, Moisés en forma creativa le puso un nombre a Dios. Cristo habló de Dios de otra manera, el Bab lo hizo de otra manera, Bahá'u'lláh de otra manera, cada vez un poco más claro para entenderlo, ¿no? Pero no podemos decir que Dios es un ser que entre miles de millones de planetas y estrellas y idiomas que hablan todos los seres de todo el universo, entonces Dios se llama igual así como en hebreo, ¿no? Un pequeño idioma de hace 4,000 años, 3,500 años, ¿no? Así se llama Dios. O sea, no tiene sentido estar encerrando a Dios dentro de mi religión. No hay relación entre la esencia de Dios y un ser débil como cualquiera de nosotros. No puedes ponerle nombre, no lo puedes encerrar dentro de una iglesia, dentro de un credo. No puedes. ¿Qué acceso tenemos? O sea, ¿qué es lo que podemos ver de Dios? De Dios mismo, nada, pero solamente vemos sus signos. El universo está lleno de sus signos. Pero a Él no lo podemos ver. Está la instancia de Dios mismo. A mí esta no es una clasificación oficial. A mí se me ocurrió, ¿no? Poner esas 3 instancias. Al propio Dios, nadie, ni Jesús, ni Bahá'u'lláh, ni Muhammad, nadie lo puede ver, imaginar, comprender, acercarse a Él. Dicen los escritos bahá'ís que acercamiento es semejanza. Es decir, si Dios ha ordenado que la bondad sea un atributo, entonces, si yo soy cuanto más
bondadoso sea Kurosh, más cerca de Dios está. Pero no es una cercanía en distancia, sino es cercanía en semejanza. O sea, cuanto más bondadoso, me acerco más a como debo ser yo. Entonces estoy más cerca de Dios, simbólicamente. No es que yo voy a ir a 3 cuadras de donde está Dios sentado y un poquito más y ya llego a darle la mano y abrazarlo. No. Si alguien lo logra, por favor, le dan mis saludos, ¿no? Entonces, esta es una instancia a la cual no hay paso. Nadie tiene paso. Nadie ha ido a... Nadie tiene idea de cómo es. Yo personalmente, tal vez cuando era niño decía, ¿cómo será Dios? ¿Cómo será Dios? Hoy no. Es decir, no es un rubro que yo sepa que de repente puedo encontrar, puedo entender. No, haga lo que haga. Entonces, ¿para qué querer conocer a ese Dios incognoscible? Ya vamos a ver que hay otra instancia a la que sí puedo conocer. La segunda instancia es el representante de Dios, la manifestación de Dios. Jesús, Baha'u'llah, Muhammad, Buda, ¿no? Es hasta donde yo puedo avanzar. Como la manifestación de Dios tiene un conocimiento al que yo no tengo acceso, pero también es un humano perfecto. Así se les ha llamado, ¿no? El hombre perfecto. Entonces, la meta mía de semejanza a Dios, más bien es semejanza a Baha'u'llah o a Jesús en el caso de cristianismo, ¿no? ¿Por qué? Porque la perfección para mí, o sea, la esencia última de la perfección es Dios, pero eso yo no sé qué es ni cómo es. Pero la perfección que ha sido puesta como meta para mí es Jesús, es Baha'u'llah, es Muhammad, cada uno en su época, ¿no? Esta es la segunda instancia. Entonces mi meta es hacer todo lo que él me está diciendo, ¿no? Y la tercera instancia, yo mismo. Yo mismo, la ventaja es que yo me puedo percibir tal cual, perfectamente, completamente, ¿no? Menos en esencia, ¿no? El ser humano en esencia no conoce nada, dice Abdul Baha. Pero al menos hasta donde mis facultades, mi potestad, mi poder, me permite, como soy yo mismo, ¿no? Entonces, en ese ámbito 3, yo puedo aspirar a la perfección. Entonces, no es que haya tres tipos de Dios, no, son como 3 acercamientos, o sea, o 3 ángulos desde donde yo puedo mencionar, no ver, porque yo no puedo ver a Dios, desde yo puedo analizar este tema, ¿no? Yo entiendo que existe. Y eso gracias a él que me ha dado esa capacidad, ¿no? Porque a mi perro no, Dios no le ha dado la capacidad de que sepa que hay un Dios. A mí sí me dio esa capacidad de entender que existe Dios.
yo pienso que eso es todo lo que yo puedo entender de Dios, ¿no? Entonces ahí están esas tres instancias donde yo puedo ver sus signos. O saber de él, de su existencia, ¿no? Y cada instancia es infinita. Dios obviamente es infinito, quién sabe cómo, ¿no? Solo él sabe. En su propio ámbito. Y ni siquiera sabemos qué significa infinito en el ámbito de él, ¿no? Ah, digamos que sí. La cosa es que según algunos escritos bahá'ís, hay como 3 niveles. En otros escritos se han clasificado de una manera diferente, ¿no? Esta es una de las formas en que, y esto no significa, como dicen los tiktokeros, ¿no? Que ya esto es algo absoluto que yo les estoy diciendo y no hay otra forma de clasificar. No, es una manera de clasificar los mundos de Dios como para entender ciertos aspectos. Primero está el mundo donde está Dios mismo. Nadie entra ni como cero. O sea, a veces tú puedes decir, sí, pueden entrar, pero como cero, como nada, tampoco. Es decir, no hay comparación. No puede uno vivir en el mismo ámbito o estar en el mismo ámbito donde está el Dios único y verdadero. Solo por la gracia de Él mismo sabemos que ese ámbito existe y es el origen de todo. ¿Cómo? No tenemos ninguna idea. Ni los mensajeros de Dios tienen acceso ni relación directa con ese mundo. Entonces, ese mundo existe, sí, pero no lo podemos explorar ni entender. El otro mundo es el reino de la causa, donde se mueven, se desenvuelven las manifestaciones de Dios, o sea, los mensajeros de Dios, o sea, Cristo, Baha'u'lláh, Buda, Krishna, etcétera, ¿no? Entonces, este es el segundo mundo, ¿no? Los mensajeros de Dios representan a Dios desde ese mundo para abajo, ¿no? El tercer mundo es el mundo de la creación, donde estoy yo, donde están ustedes, ¿no? Todos los seres humanos. Entonces, supongamos, ¿no? Este es un término que lo estoy usando yo, no es que lo esté repitiendo de los escritos sagrados. Digamos que una manifestación de Dios, como decir Jesús, Baha'u'lláh, el Bab, Muhammad, ellos son como espejos perfectos que reflejan las cualidades de Dios. También es de saber interpretar, pero ahorita quedémonos con esto, ¿no? Son como espejo. Nosotros somos como un dibujo de las cualidades y perfecciones de Dios. Digamos, es una manera de decir que el otro, Jesús, Baha'u'lláh, es el hombre perfecto.
Es el yo perfecto, no son ellos. Entonces comparen ustedes un espejo que refleja y un papel que dibuja, ¿no? Algo así, ¿no? No lo tomen como ley, pero es un poquito como yo entiendo, ¿no? Hay unas palabras ocultas que entre esas tres instancias que estoy poniendo en la pantalla, a mí me mandan a la tercera. Ya vamos a ver. Ahora sí, vamos a pedir a Guillermo que nos haga el favor de leer unas cuantas palabras de Bahá'u'lláh. Prohíbelo, oh mi Dios, que yo haya pronunciado palabras tales que necesariamente impliquen la existencia de cualquier relación directa entre la pluma de tu revelación y la esencia de todas las cosas creadas. Toda comparación o descripción es incapaz de hacer justicia al árbol de tu revelación, y todos los caminos hacia la comprensión de la manifestación de ti mismo y la aurora de tu belleza están cerrados. Bahá'u'lláh. O sea, Bahá'u'lláh es alguien a quien pudiéramos llamar Dios, ¿no? Con la interpretación correspondiente, pero y Bahá'u'lláh está diciendo, Diosito, o sea, al otro Dios, ¿no? Al verdadero Dios, le está diciendo, no hay relación alguna entre tú y yo. O sea, una relación directa no hay. ¿Quién es la pluma de la revelación, de tu revelación? El uno. Ese es Bahá'u'lláh, ¿no? Jesús, Muhammad, Buda, Krishna, Moisés. ¿Por qué? ¿De dónde sale? Pues la revelación de Dios lo escribe, ¿no? Lo de escribir es simbólico, no es que agarre una pluma y escriba, sino que de ahí brota, ¿no? La revelación de Dios, de Bahá'u'lláh. ¿Y quién es la esencia de todas las cosas creadas? Pues ese es Dios mismo, ¿no? Entonces aquí está diciendo, prohíbe si yo dije algo que la gente haya entendido que hay una relación directa entre tú y yo, ¿no? Toda comparación o descripción es incapaz de hacer justicia a lo que es realmente Dios, ¿no? Y todos los caminos hacia el conocimiento de Dios están cerrados. Ahora ustedes comparen esto. No es que Bahá'u'lláh esté diciendo algo que Cristo no dijo. Cristo dijo, porque mi Padre mayor que yo es. Busquen, en otras reuniones lo hemos citado, ¿no? O sea, dijo, ustedes me conocéis, a mí me conocéis, pero a mi Padre no lo conocéis. Eso mismo está diciendo Bahá'u'lláh, porque el Padre mayor que yo es. Ahora, a los señores de hace 2000 años, pues esa era la forma en que les podía explicar. Y ahora Bahá'u'lláh está diciendo lo mismo con palabras diferentes, más técnicas. ¿Por qué? No porque Bahá'u'lláh sea mejor o peor, sino que nosotros hemos avanzado y tenemos más capacidad para comprender palabras más rebuscadas, ¿correcto? Vamos a leer un poquito más. La puerta del conocimiento del antiguo ser siempre ha estado y siempre estará cerrada a la faz de los hombres. El entendimiento de hombre alguno jamás tendrá acceso a su sagrada corte. Sin embargo, como una muestra de su misericordia y como una prueba de su amorosa bondad,
Él ha manifestado a los hombres los soles de su divina guía, los símbolos de su divina unidad, y ha ordenado que tener conocimiento de estos seres santificados sea idéntico a tener conocimiento de su propio ser. Bahá'u'lláh. ¿Se dan cuenta? O sea, si yo creo que algún día, yo jamás creo, ¿verdad? Pero si creyera que algún día puedo llegar a conocer a Dios, olvídense, esa puerta está cerrada a la faz de los hombres. Es decir, no ahorita, sino jamás podremos aspirar a conocer al antiguo ser, o sea, al propio Dios. Entonces, ¿qué es lo que sí podemos conocer? Esos soles de su divina guía, o sea, Jesús, Bahá'u'lláh, sus mensajeros, sus manifestaciones. ¿Por qué los llamamos manifestaciones de Dios? Porque Dios se manifiesta a través de ellos a la humanidad, ¿no? Entonces, por eso, si tú conoces a Bahá'u'lláh en este momento, o si ayer tú conociste a Jesús o a Moisés, entonces estuviste conociendo a Dios. Pero no es que Él sea el propio Dios único y verdadero. No, sino porque representa a Dios o es lo más que tú puedes conocer de Dios. Este otro. Quien quiera le reconozca, ha reconocido a Dios. Quien quiera escuche su llamado, ha escuchado la voz de Dios. Y quien quiera atestigue la verdad de su revelación, ha atestiguado la verdad de Dios mismo. Quien quiera se aleje de ellos, se ha alejado de Dios. Y quien quiera no haya creído en ellos, no ha creído en Dios. Cada uno de ellos es el camino de Dios que conecta este mundo con los reinos de lo alto. Ellos son las manifestaciones de Dios entre los hombres, las pruebas de su verdad y los signos de su gloria. Bahá'u'lláh. Yo me pregunto, ¿no? Cuando dijo su santidad Jesucristo, dijo, yo soy el camino. Pues sí, dijo que en ese momento Él era el camino. En otro momento Moisés fue el camino. En otro momento Muhammad, Bahá'u'lláh. Él no dijo, yo soy el único camino desde toda eternidad hasta toda eternidad y en todas las galaxias del universo. No. Eso es de saberlo entender. Pero ahora el dirigente cristiano lo toma como que Moisés, Buda, si acaso son correctos, son como segundos de Cristo, ¿no? Son como sus siervos, como son. Incluso yo en algunos retiros oí que, pues sí, Jesús es el Señor, pero Moisés, Abraham, ellos son patriarcas, no son exactamente, no saltan en las mismas alfombras, ¿no? Realmente es una tergiversación de lo que se ha entendido, ¿no? Entonces, Kurosh, sí, adelante. bueno, lo que yo quería decir es que, según mi comprensión, los mensajeros de Dios declaran, hablan o se expresan de diferentes maneras. Algunas veces hablan como Dios mismo. Otras veces hablan como enviados de Dios y otras veces hablan como siervos de Dios. Entonces,
quizás por esto hay que comprender mejor, porque yo he visto, por ejemplo, Baha'u'lláh a veces se refiere a sí mismo como Dios, ¿verdad? Pero también tiene oraciones que se dirigen a Dios como con mucha humildad, con servidumbre y todo esto, y otras veces habla como enviado de Dios. Por ejemplo, Jesucristo habla también que nadie llega al Padre si no es por mí. O sea, es como que un intermediario, ¿verdad? Pero también dice, yo soy alfa y omega. Y eso es lo que la gente toma como que Dios mismo. Entonces, todos son aseveraciones de manifestaciones de Dios y son correctas, pero quizás hay que profundizarse en cómo entenderlas, ¿verdad? Entonces, esta dimensión creo que también es bueno tenerla presente en nuestras pláticas, porque sí, yo he visto esas diferentes expresiones, por lo menos en los escritos bahá'ís existe, ¿verdad? Gracias, gracias. Magnífico. Magnífico. Entonces, el mundo del creador, o sea, del verdadero, ¿no? Del Dios único y verdadero, del antiguo ser, del origen de todo. Eso está cerrado, está vedado. Pero en su lugar está el reino de la causa. Así lo llama Baha'u'lláh. Ahora, no es que de aquí a toda la eternidad se va a llamar así. Entonces, en el reino de la causa, en el vocabulario de Baha'u'lláh, se desenvuelven las manifestaciones de Dios. Manifestaciones de Dios también es un vocabulario de Baha'u'lláh. ¿Por qué? Porque esos seres como Jesús, como Baha'u'lláh, como Moisés, ellos manifiestan las cualidades de Dios o las cualidades que Dios ha creado para la humanidad. Ellos lo manifiestan en lugar de que Dios mismo venga a manifestarlos, cosa que es imposible para nosotros verlo, pues ellos lo manifiestan. Pero no solo ahí, la cosa es mucho más poderosa y mucho más interesante para nosotros. Adivinen dónde más puedo encontrar a Dios. ¿Dónde? ¿Dónde creen? Adelante. En otro ser humano. Ajá, en mí. Vamos a ver qué dice la palabra oculta. A ver. Oh hijo del espíritu, te creé rico. ¿Por qué te reduces a la pobreza? Te hice noble. ¿Por qué te degradas a ti mismo? De la esencia del conocimiento te di el ser. ¿Por qué buscas esclarecimiento en alguien fuera de mí? De la arcilla del amor te moldeé. ¿Cómo puedes ocuparte con otro? Vuelve tu vista hacia ti mismo, para que me encuentres estando firme dentro de ti, fuerte, poderoso y autosubsistente. Baha'u'lláh. Gracias. Autosubsistente es una cualidad de Dios, porque Dios es el que subsiste por sí mismo. Pero también dentro de mí hay algo de eso, hay un signo de eso. Obviamente no es
Es un dibujo nada más, ¿no? Pero ahí está. Ahí está. O sea, dentro de mí hay algo tan poderoso que jamás lo voy a, ¿cómo se dice? Cubrir totalmente. Jamás. Es decir, este Kurosh que ven aquí, interiormente, tiene una posibilidad de progresar, que obviamente no lo ha hecho, pero tiene una posibilidad de progresar hasta un cierto infinito. Y eso es lo más que yo puedo entender de Dios. ¿Se acuerdan de la cucaracha que tenía unas antenas de aquí hasta el sol? Algo así, ¿no? Es decir, lo que yo puedo entender de Dios es la medida en la que mis cualidades pueden perfeccionarse hasta un tope. Digamos, es una forma en la que se me ocurre decirlo, ¿no? Ahora, sabiendo eso, que dentro de mí también hay un signo de Dios, que si yo quiero conocer a Dios, no lo voy a conocer al verdadero Dios, sino que vuelvo a ver dentro de mí y al que encuentre ahí, ese es lo más que yo puedo conocer de Dios. Ahora yo pregunto nuevamente la misma pregunta que hicimos al principio de la reunión. Cuando yo hago algo malo, ¿quién me castiga? Cuando hago algo bueno, ¿quién me premia? ¿Cuál de esos dioses? O sea, no es que haya varios dioses, sino que ¿cuál de esos entendimientos de lo que pueda ser Dios, ¿no? Al Dios verdadero, al que nadie conoce, nadie comprende, nadie ha visto, nadie entra donde él ni comparación. O sea, yo puedo ser 0 comparado con 1.000.000, pero comparado con Dios no puedo ser. O sea, no es 0 con 1.000.000, tampoco es 0 con infinito. Simplemente son ámbitos diferentes donde no hay comparación. Entonces, no es que Dios esté, bueno, al menos yo llego a esta conclusión, ¿no? Puede que alguno de ustedes llegue a una conclusión distinta y está muy bien, porque lo que estoy diciendo es conclusión mía. Y eso no tiene validez como una conclusión oficial, ¿no? Entonces, pienso yo que yo no creo que Dios esté ahí sentado y reaccionando a las acciones, a los actos de seres en miles de millones de billones de planetas, ¿no? Ni que fuera nuestro siervo para estar ahí a nuestro servicio, ¿no? ¿Será que los mensajeros de Dios, o sea, Jesús, Baha'u'llah, Muhammad, ellos son los que están ahí sentados y despachando bendiciones y peticiones y castigos y recompensas? Yo no creo que Baha'u'llah esté ahí sentado y viendo, Kurosh, ¿cuánto vas a querer? ¿Qué sabor de sorbete, no? O tú hiciste tal cosa, te voy a echar 5 látigos, ¿no? O sea, no es esa la función. No crean que yo tengo una respuesta, ¿no? No la tengo. Solo estamos pensando en voz alta entre todos, ¿no? Ahora, yo tengo un dibujo de un intento de lo más que se parece a Dios dentro de mí, ¿correcto? No voy a decir que tengo un Dios dentro de mí, sino que es un intento de dibujar a Dios dentro de mí.
nada comparable con el Dios único y verdadero, pero a mi nivel, infinitamente, para mí, ¿no? Infinitamente grande y poderoso. Es decir, comparado con el Dios único y verdadero, no se puede comparar, pero para mí es grandioso, es poderoso, ¿no? Lo que yo tengo dentro de mí, la capacidad, la potestad, suficientemente grande y poderoso para representar a ese Dios, pero al que sí puedo abarcar, al que sí puedo imaginar, al que sí puedo definir, ¿no? Como al que sí puedo comprender. Toda descripción, definición, imaginación sobre Dios, de ahí no pasa. Es decir, ese ser que tengo yo dentro de mí y que Dios dice que si quieres encontrarme, voltea hacia ti mismo y ahí estoy. Eso es la más grande definición que yo puedo hacer de Dios. Y eso obviamente no es Dios. Ese Dios me puede estar juzgando a mí, castigando y recompensando a mí. O sea, yo mismo, quién sabe, ¿no? También está la ley de Dios que mencionábamos, ¿no? Y que también Luis mencionó. Es decir, por ejemplo, cada vez que suelto una piedra cae, porque la ley de la gravedad y todo eso, ¿no? Y eso no significa que hay un Dios que se viene hasta aquí, agarra la piedra y lo lleva hasta el suelo, ¿no? De una forma similar han de funcionar las leyes espirituales, ¿no? Por ejemplo, tú, qué sé yo, odias a alguien y eso genera una reacción porque hay una ley espiritual que genera esa reacción. Ahora, yo me acuerdo en el colegio donde yo trabajé como 30 años, quizás más de 30 años, había un profesor que ya casi hace 30 años se jubiló, y el profesor Soto, de apellido Soto. Él tenía una costumbre, cuando estaba tomando examen a los alumnos, de repente encontraba a un alumno plagiando, o sea, copiando, ¿no? En el examen, copiando al otro. Entonces le agarraba el examen y le intentaba ponerle un 0, o sea, una marca para después ponerle 0 en la nota. Entonces el alumno se desesperaba, profesor, por favor, no me ponga 0. Entonces, ¿saben qué decía el profesor? Ok, está bien. Le daba el lapicero y el papel. Ok, póngalo usted. Póngase 0 usted. Es decir, está bien, si no quieres que te ponga yo el 0, no te lo pongo, pero tú póntelo. Y yo de repente me acordé, ¿no? Entonces, si yo cometo un acto y eso amerita que Dios me ponga un 0, en realidad no es que Dios me está poniendo un 0. Es probable que yo mismo me esté poniendo el 0, porque hay muchas cosas, castigos y recompensas. Es mi propia alma que se siente miserable después de haber hecho algo malo, ¿no? Y es mi propia alma que se regocija cuando hago un bien a alguien. A mí me ha sucedido, ¿no? Hago un bien a alguien y no me importa recompensa ni nada, sino que se regocija. Yo estoy seguro que ustedes también. No es que le diste un pequeño empujón, una ayuda a alguien.
Dios me tiene que pagar, ¿no? Porque ayudé. Entonces, no, sino que tu alma se regocijó después de haber hecho esta ayuda. Esa es también una forma, ¿no? Entonces, bueno, yo termino mi intervención sin llegar a una conclusión oficial, ahí que cada quien, ¿no? Tenga su propia conclusión, su propia comprensión, ¿no? Pero si alguien desea comunicar esa comprensión, adelante. Sí, solamente agregar de que el conocimiento de Dios a través de sus manifestaciones también es el conocimiento de uno mismo, ¿no? Entonces desarrolla una conciencia espiritual. Cuando cometemos errores, entonces nos sentimos avergonzados. Y cuando hacemos algo altruista, bondadoso, algo de servicio puro a la humanidad, nos sentimos regocijados. Entonces eso es lo que quería agregar. Gracias. De acuerdo, de acuerdo. ¿Alguien más nos va a deleitar con su opinión? Yo quiero leerles un párrafo de la Casa Universal de Justicia del año 28 de noviembre del 23, que algo tiene que ver con el tema que estamos tratando, ¿no? Dice, cada generación de Bahá'í, por grande que sea su percepción espiritual, inevitablemente tendrá una comprensión circunscrita de todas las implicaciones de las enseñanzas de Baha'u'lláh debido a limitaciones de sus propias circunstancias históricas y la etapa particular en que se desarrolla la fe. O sea, lo que está diciendo la Casa Universal, a mi entender, es de que por más que avancemos en el conocimiento hacia Dios, hacia los misterios divinos, hacia la verdad, siempre este conocimiento, esta percepción, ese concepto que nos formemos, que creemos que es la última, el último nivel, lo más hondo al que se puede llegar, no es cierto. Va a haber en el futuro que ser corregido, ampliado, modificado, porque el conocimiento tiene mucho que ver con nuestra percepción individual, ¿no es cierto? Entonces, claro, todas las cosas que hemos estado escuchando son muy buenas, pero son temporales, ¿no? O sea, los Bahá'í dentro de 50 años van a decir algo diferente, van a pensar en diferente a lo que nosotros estamos manifestando con tanta tranquilidad, pensando que no, que podríamos haber descubierto una verdad en toda su dimensión, cuando eso no es posible. Ok, gracias. Gracias, Humberto, por haber mencionado eso, ¿no? Porque yo, por ejemplo, como Kurosh, desde que comencé a interesarme por los escritos, por profundizar, por leer, explicar, dar charlas, escuchar charlas, lo que hoy pienso, no se parece mucho a como pensaba hace 25, 30 años. Ha evolucionado un montón. Pero precisamente por eso, si en 30 años evolucionó tanto, si hubiera tenido vida otros 30 años, ¿qué tanto más evolucionara, no? Entonces, nunca tú puedes decir las cosas de tal manera como que dicen los del TikTok, ¿no? Ellos dicen como que lo que están diciendo es una verdad absoluta que jamás cambiará. No podemos decir eso, porque si lo que yo estoy diciendo difiere de lo que dije hace 10 años, aunque sea un poquito, quiere decir que mi comprensión ha mejorado. Pero en otros 10 años puede seguir mejorando y puedo decir otra cosa, ¿no? Entonces nunca vas a llegar a un punto en el cual manifiestes algo como una verdad absoluta, inamovible, ¿no? Eso es totalmente correcto. ¿Otra opinión? Parvis. Buenas noches.
Yo Adelante. lo único que... Sí, buenas noches. Dicen que he estado pues escuchando atentamente y pienso que esa frase, no frase, sino que ese mensaje que dio Bajaola es algo que lo encontré yo pues en el librito que me regaló el señor Rujulá. Fue el primer mensaje que yo leí y me impactó tanto porque tiene tanta profundidad, ¿verdad? Nacimos, algo así, nacimos ricos y nos empobrecimos. Entonces, yo lo tomé de una manera no materialmente como hablando de dinero, sino que por muchos dogmatismos nos han sometido a que las religiones pues dicen algunas cosas que por alguna razón, ahí es donde han dado mi búsqueda, por alguna razón siempre me resistí a creer lo que ustedes aclaran, de que pues Jesús lo han convertido en el cristianismo en 3 personas en una, dicen, ¿verdad? Entonces, y es que es un Dios verdadero. Entonces, yo me sentía cuando, desde pequeña, pues, que se me sentía como culpable, como que yo estaba como haciéndome un pensamiento irreverente, pero yo así lo miraba como lo están viendo ustedes ahorita, de que es una búsqueda, ¿verdad? Y posiblemente para ese momento, le estoy hablando hace mucho tiempo, pues no lo podía ni decir porque sentía yo que hasta me podían castigar, un castigo divino, porque yo era irreverente en mis pensamientos. Pero ahora me siento con más libertad porque siento que estoy comprendiendo más para poder entender, pues, y nunca lo voy a lograr, pues, ¿verdad? Como entender a Dios, pero sí ya como que está agarrando forma en mi mente y en mi corazón, realmente. Ha sido muy bonita toda la explicación de ahora y pues la voy a volver a oír porque me gusta profundizar, realmente excelente. Muchas gracias. Qué bueno, Marina. Usted es una verdadera estudiante. Y esa es la actitud que incluso Abdul Bahá escuchaba para aprender cosas nuevas, ¿no? Es una buena cualidad. Adelante, ¿alguien más quiere decir algo? Solo brevemente agregar que en realidad el conocimiento no tiene límite. Y nosotros tenemos que comprender esto y esto requiere humildad. Tanto en el ámbito, bueno, quizá en lo científico nos es más fácil comprender que, por ejemplo, el universo físico no tiene límite. Ya últimamente nos hemos dado cuenta. La ciencia va avanzando, avanzando, descubriendo y no encuentra un límite. Entonces, igual el ámbito espiritual, el conocimiento espiritual no tiene límite. También la mente del ser humano es muy poderosa, pero que llegue a comprender algún momento todo el conocimiento no es así, porque Dios ha creado el conocimiento tan vasto y la mente también tan poderosa que el ser humano va descubriendo, pero nunca agota, nunca llega a comprender todo. Esa es por el momento mi comprensión de estas cosas. Así que vamos a ir aprendiendo todos y nunca agotamos. ¿Alguien más? Yo, Patricia. Trejo. A mí me llama mucho la atención el tema, porque lastimosamente en muchas religiones se nos inculca un Dios que de forma inconsciente
nos meten la idea de una dualidad. ¿A qué me refiero yo? A un Dios que nos ama, sí, pero un Dios que nos castiga, nos da pruebas duras. Un Dios que permite que, por ejemplo, a alguien se le muera un hijo con una enfermedad grave, por ejemplo. Y lo digo porque he conocido personas que así han pensado y a raíz de una situación así se han vuelto ateas, ¿verdad? Entonces, la verdad es que también, como ha habido mucha manipulación de los escritos de las diversas manifestaciones de Dios, considero que deberían de haber, vea, pienso yo, en las escuelas actuales, alguna materia o algo que permita despertar un poco más el conocimiento sin ser partidarista, tal vez a nivel religioso, pero sí despertarlo más en el aspecto que la gente debería de desaprender de la dualidad que a veces uno puede adoptar sobre la imagen de un Dios, porque incluso mucha gente, y con potestad me atrevo a decir que de las dos religiones cristianas mayoristas de este país, tienen un concepto de Dios que es como, sí, Dios es lindo, nos ama, nos da su amor, nos va a hacer salvos, pero Dios te castiga. Allá te van a evaluar, allá van a ver si sos bueno y malo, y si no vas al infierno. O sea, manejan una dualidad tan espantosa que el hombre a veces no sabe ni cómo dirigirse a Dios, no sabe ni cómo pedir, porque está con eso, sí, lo amo, siento un amor lindo, pero a la vez tengo miedo. Y eso es lo que realmente nos han inculcado. Entonces, al menos en las regiones donde hay mucha, no sé cómo decirlo, mucha interpretación, mucha... Confusión. Bueno, y no, exacto, y también incluso cuando algunas religiones se mezclan con otras, porque hoy incluso escucho esta frase de católicos en evangélicos y de evangélicos en católicos, cuando antes ellos negaban estas cuestiones. ¿Vea? Entonces, todo esto a mí me genera tristeza, ¿verdad? Porque sería lindo tener un gran faro de luz para todos, ¿verdad? Y poder iluminar los diversos momentos de las personas o la ceguera o esta dualidad en la mente. ¿Vea? Ahora bien, si usted me pregunta, Kurosh, y a mí me gustan mucho estos temas porque son las preguntas más existencialistas que uno se hace en la mente y que para los que tenemos sed de la búsqueda de Dios, nos las hacemos muy seguido, ¿vea? De dónde venimos, para dónde vamos, quién es Dios, cuál es nuestra naturaleza y por qué no lo conocemos, ¿verdad? Entonces, una de las cosas que más me ha gustado es que, por ejemplo, ¿quién ha visto realmente a Dios? Inclusive el texto interpretativo cristiano sobre que Moisés vio a Dios también está en duda. Pero hay tantas interpretaciones sobre ese hecho, ¿verdad? Y en otro aspecto también, esta parte y cuando vayamos, cuando nos toque el momento de nuestra muerte, lo iremos a conocer. O sea, ¿quiénes son los que escuchan nuestras oraciones? ¿Quiénes son los que nos responden? ¿Quiénes son los que canalizan tanto volumen de cuestionamientos y súplicas al Padre en millones y millones de personas en este planeta? Todas estas cuestiones uno realmente las trabaja en la mente y me atrevería a decir que hasta ahorita solo alguna parte ha sido contestada y algunas en las manifestaciones, no todas. Y como lo mencionaba el anterior señor, o sea, será develado en su momento. Pero mientras tanto seguimos en una ceguera y tratando de avanzar y trabajarnos cada quien en nuestras creencias, pues, ¿verdad? Y qué lindo que tengamos los escritos de Baha'u'lláh y Abdul Bahá y el Bab, pero seguimos en algunas cosas cuestionándonos. ¿Vea? Y esto mismo hace que mucha gente tenga esa dualidad también en la mente y por eso se aleje de algunas religiones. ¿Vea? Lo hablo a nivel general. Ese era mi comentario nada más y gracias, Kurosh. Muchas gracias. Gracias, Paticita. Saludos a tu mami. Bueno, ¿alguien más? Ya nos pasamos 20 minutos. Si no, nos vamos despidiendo. Les agradezco mucho a los que comentaron, a los que no comentaron.
a los que asistieron en general. Muy bonito. Gracias. Buenas noches. Alaba, pa. Adiós. Buenas noches, gracias. Buenas noches a todos, gracias. Gracias, Kurosh. Buenas noches, muchas gracias por todo. Un abrazo para todos, gracias.